Mi esposo me llevó a un restaurante para nuestro aniversario. Pero cuando llegamos, pasó de largo junto a mí y se sentó con otra mujer. Me fui en silencio, sin decir una palabra. Una semana después, su nuevo amor vació su cuenta bancaria y desapareció. Se suponía que sería una noche para recordar nuestro aniversario, una celebración de todo lo que habíamos construido a lo largo de los años. La reserva se había hecho semanas antes, y podía sentir la anticipación mientras mi esposo, Alex, nos conducía por las calles de la ciudad. No pude evitar sonreír al pensar en lo lejos que habíamos llegado juntos. Habíamos pasado por tanto, y se suponía que esta noche sería un momento de reflexión, una oportunidad para recordar todo el amor que habíamos compartido. No podía esperar a pasar la noche con él, solo nosotros dos. Antes de sumergirnos en esta historia de traición y redención, quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este viaje. Si encuentran fuerza en estas historias de empoderamiento y crecimiento personal, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a continuar construyendo esta comunidad de apoyo. Ahora, saltemos a la historia. Pero cuando llegamos al restaurante, algo se sintió mal. La emoción habitual que sentía cuando estaba con él comenzó a desvanecerse. Lo ignoré, tratando de concentrarme en lo positivo. Estacionamos y Alex salió primero, abriendo mi puerta con una sonrisa. Siempre supo cómo hacerme sentir especial, especialmente en nuestro aniversario. Hagamos de esta una noche para recordar, dijo, extendiendo su mano. Sonreí, tomándola, pero el nudo en mi estómago solo se apretó. No podía identificar qué era, pero algo era diferente. Al entrar, noté que el lugar estaba lleno de energía, parejas celebrando sus propios logros, gente riendo, copas tintineando. Pero en el momento en que entré al restaurante, sucedió algo inesperado. La vi. Una mujer sentada en una mesa en la esquina del salón. Él se reía y mi corazón se hundió. Su rostro me era familiar, pero no pude ubicarla de inmediato. No importaba. Lo que importaba era la forma en que Alex la miraba. Caminó hacia adelante, tirando de mí, pero noté que su paso se aceleraba a medida que nos acercábamos a su mesa. Sentí que se me cortaba la respiración. Por un segundo, pensé que tal vez era solo una coincidencia, una mirada fugaz, algo insignificante. Pero a medida que nos acercábamos, mi corazón se rompió. Alex no se detuvo, pasó de largo junto a mí, ignorando mi presencia por completo. Me quedé paralizada, observando en silencio atónito cómo se sentaba a la mesa frente a ella. Le sonrió, una sonrisa cálida y acogedora que no había visto en mucho tiempo, el tipo de sonrisa que pensé que estaba reservada para mí. No podía respirar. Mi mente corría, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mis pies parecían estar clavados en el suelo mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Ni siquiera miró hacia atrás, ni una disculpa, ni un reconocimiento, solo él sentado allí con ella, como si yo fuera invisible. La risa de la mujer resonó en mis oídos, como burlándose de toda mi existencia. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Había pasado por alto las señales? Las preguntas inundaron mi mente, pero ninguna de ellas tenía sentido en ese momento. Una ola de frío me invadió. Podía sentir que mi pecho se apretaba, mi estómago se revolvía. ¿Era esto real? ¿Realmente me estaba haciendo esto, en nuestro aniversario, de todas las noches? Pensé que habíamos superado las mentiras, los malentendidos, todo lo que había amenazado nuestro matrimonio en el pasado. Pero esto era un nuevo nivel. Siempre había creído en nosotros, en la fuerza de nuestro vínculo, pero ahora todo parecía una mentira. Me di la vuelta, con el corazón hundiéndose con cada paso que daba. No le dije una palabra, no tenía sentido. ¿Qué podría decir que pudiera arreglar esto? No iba a hacer una escena. No iba a rogarle por la atención y el respeto que merecía. No iba a quedarme allí, humillándome aún más. Salí del restaurante, con el corazón acelerado al salir al aire nocturno. El viento frío se sintió como una bofetada en la cara, pero no me afectó. Solo necesitaba salir, necesitaba respirar. La ira y la tristeza se arremolinaban dentro de mí como una tormenta, amenazando con apoderarse de mí. Pero no iba a llorar, no aquí, no ahora. Al subir a mi auto, miré al restaurante por última vez. Podía verlo a través de la ventana, de espaldas a mí, riendo y hablando con ella como si yo nunca hubiera existido. Apreté los puños en el volante, las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuve. No iba a dejar que me viera romper, no así. Conduje sin rumbo por un tiempo, sin saber realmente a dónde iba. Las calles se desdibujaban a mi alrededor, al igual que los pensamientos en mi cabeza. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto?
Habíamos construido una vida juntos, teníamos sueños, planes para el futuro. Pero en un momento cruel, todo se sintió destrozado, como un jarrón de cristal que había sido derribado del borde de una mesa, los pedazos esparcidos por el suelo. Me detuve en un estacionamiento, estacioné el auto, pero no salí. Simplemente me quedé sentada allí, mirando al frente. ¿Qué me había perdido? ¿Cómo había podido ser tan ciega? Pensé en los últimos meses, las miradas distantes, las largas noches en el trabajo, las excusas. La había estado viendo durante semanas, meses. ¿Era ella la razón por la que había estado tan distante, tan emocionalmente indisponible? No estaba segura. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, pero finalmente supe que tenía que ir a casa. Tenía que enfrentarlo. Tenía que escuchar la explicación, la excusa que ofrecería. Tenía que escucharlo mentirme una vez más. Pero mientras conducía de regreso, no pude evitar sentir que algo surgía dentro de mí. Un sentimiento que no había experimentado antes. No era solo dolor. Era ira. Ira pura y sin filtrar. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a traicionarme así? Nada menos que en nuestro aniversario. Cuando llegué a casa, la puerta crujió al abrirla. Lo encontré sentado en el sofá, con la chaqueta tirada casualmente sobre el respaldo. Levantó la vista hacia mí, con el rostro expectante, como si nada hubiera cambiado. No dijo una palabra, yo tampoco. Me quedé allí parada por un momento, observándolo, al hombre que había amado durante tanto tiempo, al hombre que acababa de romperme. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente, con una voz demasiado casual. No respondí, no pude. Las palabras estaban atascadas en mi garganta. ¿Cómo podría expresar con palabras lo que estaba sintiendo en ese momento? ¿Cómo podría explicar la sensación de traición que cortaba más profundamente que cualquier cosa que hubiera conocido? En cambio, simplemente me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir desde aquí, pero una cosa estaba clara, no podía seguir en este matrimonio por más tiempo. Había llegado a mi límite, pero aunque me sentía rota, algo dentro de mí me decía que no había terminado, todavía no. Haría que se arrepintiera de esto. No tenía idea de lo que se avecinaba. La habitación estaba en silencio, el sonido del reloj marcando lentamente el paso del tiempo. Me senté en el borde de nuestra cama, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. La conmoción estaba desapareciendo, pero el dolor aún era fresco, un dolor agudo en mi pecho que se negaba a desvanecerse. Había estado con Alex durante tanto tiempo, me parecía imposible imaginar mi vida sin él. Se suponía que nuestro viaje juntos sería una historia de amor, una historia de dos personas que habían superado las tormentas y habían salido más fuertes del otro lado. Pero ahora, sentada allí, todo lo que pensé que habíamos compartido parecía un recuerdo lejano. Nos conocimos en la universidad, y se sintió como el destino. Recuerdo la primera vez que hablamos, su sonrisa era cálida, sus ojos amables, y había algo en el que inmediatamente me hizo sentir segura. Era el tipo de persona con la que podías hablar durante horas, y antes de darme cuenta, me sentí atraída por él de una manera que nunca antes había sentido. Nuestra conexión fue instantánea, eléctrica, y supe que él era el indicado. Reímos, discutimos, construimos una vida juntos. Pero pase lo que pase, siempre volvíamos el uno al otro. Nuestra relación no era perfecta, como cualquier pareja, enfrentamos desafíos. Hubo momentos en que no estábamos de acuerdo, en que nos sentíamos distantes el uno del otro, pero siempre encontramos la forma de solucionarlo. Alex nunca fue de los que rehuían una conversación difícil. Era fuerte, decidido y, a menudo, la roca en la que me apoyaba cuando las cosas se ponían difíciles. Sabía que podía contar con él. Siempre había estado ahí para mí, apoyando mis sueños, levantándome cuando me sentía deprimida. Nuestro amor era algo en lo que siempre había creído. Era profundo, inquebrantable y genuino. Habíamos construido una vida juntos, una que pensé que era sólida, una que pensé que era irrompible. Compramos una casa, adoptamos un perro e incluso empezamos a hablar de tener hijos. Era todo lo que siempre había querido, y pensé que él sentía lo mismo. La cena de aniversario que habíamos planeado era solo otro hito en nuestro viaje. Se suponía que sería una celebración de nuestros años juntos, un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. ¿Sabía que era el principio del fin? Siempre había confiado en Alex. Nunca había cuestionado su lealtad, su amor por mí o su compromiso con nuestro matrimonio. Éramos socios, y pensé que nos entendíamos de una manera que nadie más podía. Era mi mejor amigo, mi confidente, mi persona. Tomábamos decisiones juntos,
Compartíamos nuestras esperanzas y miedos, y construíamos un futuro que parecía brillante y lleno de posibilidades. En mi mente, éramos invencibles. Pero en el momento en que pasó de largo junto a mí y se sentó con esa mujer, todo cambió. La confianza que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años, se hizo añicos en un instante. Fue como si me hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies, y me quedé allí parada, sin saber qué hacer ni a dónde ir. La imagen del sentado allí, sonriéndole, hablándole como si yo no existiera, se grabó en mi mente. Me preguntaba constantemente, ¿cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Realmente estaba tan ciega a lo que estaba sucediendo justo enfrente de mí? Todos los momentos que habían parecido insignificantes ahora parecían pistas que había ignorado. Largas noches en la oficina, los mensajes extraños en su teléfono, la forma en que se había distanciado en los últimos meses. Pensé en las últimas semanas, tratando de identificar cuándo las cosas habían empezado a desmoronarse. ¿Había pasado por alto las señales? Recordé cómo había parecido tan preocupado últimamente, siempre distraído, nunca completamente presente. Llegaba a casa tarde del trabajo, con la mente claramente en otra parte, y yo lo atribuía al estrés de su trabajo. Siempre había sido un adicto al trabajo, así que nunca lo cuestioné. Pero ahora, a raíz de esta traición, no podía evitar preguntarme si todo era una fachada, si las largas noches y la distancia habían sido su forma de hacer espacio para otra persona. Traté de recordar los buenos momentos, los momentos en que éramos felices, cuando reíamos juntos, cuando todo parecía perfecto. Pero esos recuerdos parecían desvanecerse a medida que la realidad de lo que había sucedido se imponía. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? ¿Cómo pude haber creído que nunca me haría daño? El dolor que sentía no era solo por la traición en sí. Era por los años de mi vida que había invertido en alguien que no me valoraba como yo lo había valorado a él. Era por la confianza que le había dado, solo para que la traicionara de la manera más pública y humillante. Siempre había sido alguien que creía en las segundas oportunidades, alguien que creía en el poder del amor para sanar todas las heridas. Pero ahora, no estaba tan segura. ¿Podría alguna vez perdonarlo por esto? ¿Podría volver a confiar en él después de todo lo que había hecho? Las preguntas daban vueltas en mi mente, pero ninguna respuesta parecía llegar. Todo lo que sabía era que no podía dejar pasar esto. No podía simplemente fingir que no había pasado nada y seguir adelante. Tenía que haber consecuencias por sus acciones. Mientras estaba sentada allí, mi mente corría. Pensé en confrontarlo, en pedirle que se explicara, pero ya sabía lo que diría. Mentiría, minimizaría todo y me haría sentir loca por siquiera cuestionarlo. No podía dejar que tuviera ese poder sobre mí nunca más. No podía dejar que me manipulara para que pensara que yo era la que estaba equivocada. Había sido fiel, leal y devota a él, y merecía algo mejor que esto. ¿Pero qué quería ahora? ¿Venganza? ¿Cierre? No estaba segura. Todo lo que sabía era que no podía dejar que se saliera con la suya. Necesitaba sentir las consecuencias de sus acciones, comprender el dolor que había causado. Haría que se arrepintiera de lo que me había hecho, pero lo haría en mis términos, de una manera que le doliera más. Miré el reloj de la pared. Era tarde y no había llamado ni enviado mensajes de texto para ver cómo estaba. Eso no era sorprendente. Probablemente pensó que solo estaba molesta, que eventualmente me calmaría y todo volvería a la normalidad. Pero no sería así, no esta vez. Mañana tendría que enfrentarlo, tendría que escucharlo tratar de explicarse. Pero estaría lista. No sería la misma persona que había entrado en ese restaurante unas horas antes. Ahora era más fuerte, más decidida, y me aseguraría de que supiera exactamente lo que había perdido. La casa se sentía vacía cuando volví a entrar. No era solo el silencio físico, era la ausencia de todo lo que había creído que era verdad. Mientras estaba de pie en la sala de estar, con mi mente todavía dando vueltas por los acontecimientos de la noche, casi podía oír el eco de todo lo que me había llevado hasta aquí. Los sueños compartidos, las promesas. Pero ahora sentía como si esos recuerdos se hubieran vuelto huecos, como ecos que se desvanecían en la nada. Alex no había llamado, no había preguntado por mí. Sabía que probablemente estaba sentado allí, tratando de justificarse en su mente, pero no podía soportar la idea de oír su voz en ese momento. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras caminaba por la casa que habíamos construido juntos. Cada habitación, cada rincón, parecía un recordatorio de la vida que habíamos compartido, una vida que una vez pensé que era invencible. Siempre había sido el tipo de persona que creía en el amor, un amor genuino, profundo e inquebrantable,
y durante años había creído en el vínculo que Alex y yo compartíamos. Pero ahora todo parecía una mentira. No podía creer que el hombre con el que había compartido mi vida, el hombre en el que había confiado tan completamente, pudiera traicionarme de una manera tan imperdonable. Fui al dormitorio y me senté en la cama que una vez había sido un lugar de consuelo y solaz, pero ahora se sentía fría. Miré las fotos en la pared, imágenes de nosotros en varias etapas de nuestra vida juntos. Traté de recordar cuándo empezaron a cambiar las cosas, cuando Alex empezó a alejarse. Siempre había atribuido sus crecientes ausencias al trabajo, al estrés, pero ahora todo parecía una excusa. ¿Cuánto tiempo llevaba viéndola? ¿Cuánto tiempo me había estado mintiendo? Las preguntas eran interminables, pero las respuestas no se encontraban por ninguna parte. Cerré los ojos y respiré hondo. Necesitaba pensar con claridad, averiguar cuál sería mi siguiente paso. Pero la ira crecía dentro de mí. Una tormenta que amenazaba con consumirlo todo a su paso. Siempre había sido del tipo que se enfrenta a las cosas de frente, que se enfrenta a sus problemas y los resuelve. Pero esto era diferente. Esto era algo que nunca había imaginado. La traición no era solo emocional. Era una humillación pública. Me había hecho esto delante de todos, sin importarle nada. Era como si ya no le importara en absoluto. La idea de volver a enfrentarme a él me revolvía el estómago. Sabía que intentaría restarle importancia a todo, minimizar la situación, hacerme sentir loca por cuestionarlo. Pero no iba a dejar que me manipulara más. Le había dado mi confianza, mi lealtad, mi amor, y a cambio, lo había destrozado todo. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no podía dejar que se saliera con la suya. Necesitaba que comprendiera el dolor que me había causado. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía hacerle comprender realmente el peso de su traición? Decidí dormir un poco, para darme tiempo a aclarar mis ideas. Sabía que el día siguiente no sería fácil. Tendría que enfrentarme a él, escuchar sus excusas, de alguna manera, encontrar la fuerza para decidir qué quería hacer con mi futuro. Pero aún no estaba lista para hablar. Necesitaba un plan. Necesitaba recuperar el control. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. La casa seguía estando inquietantemente silenciosa, y el peso de la situación se sentía más pesado que nunca. Alex no había venido a la cama anoche, y no podía obligarme a que me importara. Sabía que probablemente estaba con ella, quienquiera que fuera, tratando de justificar sus acciones. Nunca me había sentido tan pequeña, tan insignificante. Era como si ya no le importara, como si hubiera sido reemplazada por otra persona. Me senté a la mesa de la cocina, mirando fijamente la taza de café que tenía delante. Mi mente era un torbellino de pensamientos, ninguno de los cuales tenía sentido. Quería gritarle, exigirle respuestas. Pero sabía que eso no ayudaría. Sabía que si cedía a la ira, me perdería en ella. Tenía que ser inteligente al respecto, tenía que pensar con cuidado. Mientras estaba sentada allí, me di cuenta de algo. Alex siempre había sido el que tenía el control. Siempre había sido el que tomaba las decisiones, el que dirigía el curso de nuestra relación. Pero ahora las cosas habían cambiado. Yo tenía el control. No necesitaba su permiso, sus explicaciones. Ya no necesitaba nada de él. El poder había cambiado, y en ese momento, supe que iba a hacer que se arrepintiera de lo que había hecho. Me levanté y caminé hacia la sala de estar. Necesitaba una distracción, algo para aclarar mi mente, algo en lo que concentrarme aparte del caos que se arremolinaba a mi alrededor. Cogí mi teléfono, desplazando la pantalla por mis contactos, buscando a alguien con quien hablar. Pero entonces me detuve. No quería hablar con nadie, todavía no. Necesitaba estar sola, para averiguar mi siguiente paso. Empecé a caminar de un lado a otro, tratando de procesar las emociones que me consumían: ira, dolor, traición. Todas chocaban dentro de mí, cada una más intensa que la anterior. Había pasado tantos años creyendo en Alex, creyendo en nosotros. Pero ahora todo se estaba desmoronando, y no podía simplemente sentarme y dejar que se saliera con la suya. Pensé en mis opciones. Podía enfrentarme a él, exigirle la verdad, hacerle admitir lo que había hecho. Pero una parte de mí sabía que eso no sería suficiente. Una parte de mí sabía que simplemente escucharle decir las palabras no haría que el dolor desapareciera. Necesitaba algo más que eso. Necesitaba sentir que había recuperado el control sobre mi vida, sobre mis decisiones. Necesitaba hacerle sentir lo que yo sentía, hacerle comprender la gravedad de lo que había hecho. Cuanto más lo pensaba, más se iba formando un plan en mi mente. No iba a dejarlo escapar tan fácilmente.
No iba a dejarle pensar que todo volvería a la normalidad, que podía seguir con su vida mientras yo recogía los pedazos de la mía. No, iba a asegurarme de que comprendiera lo que se siente al ser traicionado, al ser tratado como una opción en lugar de una prioridad. Cogí mi teléfono de nuevo, esta vez marcando un número que no había marcado en años. Era un número que siempre había guardado en el fondo de mi mente, por si acaso. La persona al otro lado contestó después de unos pocos timbrazos. «Hola», dije, con voz firme a pesar de la tormenta interior. «Necesito tu ayuda». Sabía lo que tenía que hacer. Tras una noche sin dormir, un torrente de emociones y un aluvión de pensamientos, una verdad se hizo evidente. Alex necesitaba sentir las consecuencias de sus actos. Pero no podía dejar que la ira se apoderara de mí. Necesitaba ser estratégica, pensar las cosas detenidamente para que, cuando llegara el momento, el impacto fuera innegable. No sería reactiva. Esto sería metódico, calculado y, en última instancia, le haría cuestionarse todo lo que había dado por sentado. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba de la mujer con la que había estado. No se trataba solo de su traición. Se trataba de la forma en que me había tratado durante años, cómo había desestimado mis sentimientos, descuidado mis necesidades y me había hecho sentir invisible. Esta no era solo una historia de amor que había salido mal. Era una historia de falta de respeto, de dar por sentada a una persona, y no iba a dejarlo pasar. Había pasado meses viviendo una doble vida, y ahora era el momento de que viera el coste de sus actos. Respiré hondo y me senté a la mesa de la cocina, con el teléfono delante. Era hora de poner mi plan en marcha. Pero necesitaba ayuda, por eso había llamado a alguien de mi pasado, la única persona que entendía el arte de recuperar el control. Mi vieja amiga Sara. Era astuta, inteligente y siempre iba unos pasos por delante de los demás. Hacía tiempo que no hablábamos, pero sabía que entendería por qué la necesitaba ahora. Siempre había sido buena navegando por el caos de la vida, y ahora mismo, me estaba ahogando en él. Cuando Sara contestó al teléfono, pude oír la sorpresa en su voz. «Hola, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Qué pasa?» «Respire hondo, tranquilizando. Necesito tu ayuda, Sara. Es serio». Hizo una pausa, probablemente sintiendo la gravedad en mi tono. «Por supuesto. ¿Qué ocurre?» Y entonces le conté todo, la traición, la humillación, la forma en que Alex me había ignorado por completo. Le expliqué cómo había sido fiel, cómo lo había dado todo por esta relación, solo para que me tratara como si no importara. Sabía que podía entender mi dolor. Había pasado por sus propias penas de amor. Y aunque nunca esperé que se vengara en mi nombre, sabía que me daría el consejo que necesitaba para actuar. Sara escuchó atentamente, ofreciendo palabras de apoyo y ánimo. «No te mereces nada de esto», dijo en voz baja. «Pero no hagas nada precipitado. Eres inteligente, puedes con esto. Solo tienes que pensar en lo que más le va a doler». Sus palabras resonaron en mi mente cuando colgué el teléfono. Tenía razón. No podía dejar que mis emociones dictaran mis actos. Tenía que mantener la concentración, la calma y asegurarme de que cada movimiento que hiciera fuera deliberado. Ya no era la mujer que lloraba y rogaba por su atención. No, iba a asegurarme de que se diera cuenta de lo mucho que me había dado por sentada, y lo haría de una manera que nunca olvidaría. Empecé por lo básico. Sabía que el orgullo de Alex era una de sus características más definitorias. Le importaba la apariencia, el estatus, lo que la gente pensara de él. Siempre había admirado su ambición, su afán de éxito. Pero ahora lo usaría en su contra. Su ego era frágil, y ese era el primer objetivo. Empecé revisando las finanzas, sus inversiones, sus negocios, las cuentas que había estado manejando durante años. No era solo su esposa, había sido su socia en muchos sentidos, ayudándole con las decisiones, asesorándole en asuntos y entendiendo las complejidades de su negocio. No tardé mucho en descubrir algunas discrepancias, algunas transacciones cuestionables que podrían salir a la luz. No era nada delictivo, nada que lo llevara a la cárcel, pero era suficiente para causar un escándalo, una filtración oportuna, un pequeño susurro en los oídos adecuados, y su reputación se vería gravemente afectada. La idea me provocó una oleada de adrenalina. Este sería mi primer movimiento. No lo haría público inmediatamente. No. Esperaría el momento perfecto. Pero eso no era suficiente. Sabía que tenía una debilidad que iba más allá de los negocios. Siempre había valorado a sus amigos, su círculo, la gente que le hacía sentir importante. Ahí era donde golpearía a continuación. Alex siempre había sido el alma de la fiesta, el que hacía reír a todo el mundo, el que se abría camino con su encanto hasta ganarse el favor de la gente.
Pero a lo largo de los años, había sido testigo de cómo trataba a las personas más cercanas a él, cómo las menospreciaba cuando creía que nadie lo veía, cómo utilizaba su estatus para manipular las situaciones en su favor. Siempre lo había pasado por alto, convencida de que era solo una consecuencia de su ambición. Pero ahora estaba claro que esta era otra área que podía explotar. Me puse en contacto con algunas personas de su pasado, antiguos compañeros, amigos, incluso algunos socios comerciales a los que había perjudicado a lo largo de los años. Preparé cuidadosamente mi enfoque, pidiéndoles ayuda y revelando la verdad sobre el comportamiento de Alex. Algunos se mostraron reticentes, inseguros de si querían involucrarse. Pero otros, los que habían sido perjudicados por él, estaban más que dispuestos a compartir sus historias. Poco a poco, empecé a construir una red de personas dispuestas a hablar, a exponer el lado de Alex que tanto se había esforzado por ocultar. Y luego estaba la pieza final del rompecabezas, la mujer. No sabía su nombre, pero iba a averiguarlo. No estaba segura de qué tipo de relación tenía Alex con ella, pero necesitaba entender la profundidad de esta traición. Necesitaba saber si era solo una aventura o si era alguien con quien había estado saliendo durante un tiempo. No podía dejar que se desvaneciera en el fondo. Tenía que ser parte de esto, aunque no se diera cuenta. Alex pensó que podía tenerlo todo. Se equivocaba. También iba a aprender eso. Pasaron los días y el plan empezó a tomar forma. Cada pieza encajaba en su lugar con meticuloso cuidado, y mientras daba un paso atrás y miraba todo lo que había reunido, sentí una sensación de poder que no había sentido en mucho tiempo. No se trataba de venganza por venganza, no se trataba de hacerle daño solo por hacerle daño. Se trataba de hacerle entender lo que se siente al ser traicionado, al ser tratado como una opción. Me había dado por sentada durante demasiado tiempo, y ahora era el momento de que sintiera el peso de sus actos. Ya no era la mujer que había llorado hasta quedarse dormida, la mujer que había rogado por su amor y atención. No, ahora era otra persona. Era la mujer que había tomado el control de su propia vida, la mujer que había aprendido a defenderse a sí misma de maneras que nunca creyó posibles. Se avecinaba la tormenta, y Alex no sabría qué le había golpeado. El día que había planeado meticulosamente había llegado por fin. Todo había encajado con una precisión asombrosa. Cada movimiento, cada conversación, cada decisión había sido cuidadosamente calculada. Se sentía surrealista estar al borde de lo que había preparado, un momento en el que podía recuperar todo lo que Alex me había quitado, y en el proceso, recordarle su propia fragilidad. Me había mantenido alejada de él durante los últimos días. Cada vez que lo veía, recordaba al hombre que creía conocer, aquel en quien había confiado mi corazón, mi futuro. Había intentado ponerse en contacto conmigo, sus llamadas se volvían cada vez más frenéticas, pero las ignoré todas. No necesitaba oír sus disculpas vacías ni sus intentos de justificar su traición. El tiempo de las palabras había pasado. Lo que importaba ahora era el acto final, el que no le dejaría más remedio que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Lo había arreglado todo cuidadosamente. La filtración que había orquestado estaba programada a la perfección. Los documentos, las transacciones, los pequeños detalles aparentemente inocentes que ahora desentrañarían el mundo cuidadosamente construido que Alex había creado para sí mismo. Todo saldría a la luz de una manera que no podría evitar. No se trataba de destruirlo por completo, se trataba de exponer sus debilidades, las partes de sí mismo que había ocultado tras una fachada de encanto y éxito. Quería que viera lo fácil que podía desvanecerse todo por lo que había trabajado. Pero mientras estaba sentada en el silencio de mi apartamento, viendo cómo el reloj se acercaba al momento en que todo se desarrollaría, no pude evitar sentir una extraña sensación de calma. No era satisfacción, no era alegría, era algo completamente distinto, una aceptación de lo que tenía que ocurrir. Había pasado tantos años dándole todo, sacrificando partes de mí misma, y ahora era el momento de que se diera cuenta de lo que eso me había costado. Me puse de pie, con el peso de momentos sobre mis hombros. Era hora de hacer la llamada. Cogí mi teléfono y marqué el número. Sonó 2 veces antes de que la voz del otro lado contestara. «Está hecho», dije, con voz firme pero teñida de algo que no podía identificar del todo. Hubo una breve pausa antes de que la persona del otro lado respondiera. «¿Estás segura de esto? Una vez que salga a la luz, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondí. «Tiene que hacerse». Las palabras que había estado temiendo pronunciar por fin habían salido. Ya no había vuelta atrás. Colgué el teléfono y me quedé allí de pie. El silencio me envolvía por completo. Por un momento, me cuestioné a mí misma. ¿Era esto realmente lo que quería?
¿Iba a destruir realmente todo lo que había construido? Pero entonces pensé en los años de mentiras, en las innumerables veces que había estado a su lado, confiando en él cuando no había hecho más que traicionar esa confianza. No se trataba de destrucción, se trataba de rendir cuentas. Se trataba de hacerle comprender lo que se siente al perderlo todo. Los minutos se alargaban y podía sentir que la anticipación aumentaba, enrollándose fuertemente en mi interior. No fue hasta que el teléfono vibró que me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El mensaje era corto, pero su impacto fue inmediato. La filtración ha salido a la luz. Está sucediendo. Mi corazón se aceleró al abrir el mensaje. Los documentos habían sido enviados, la verdad, expuesta. Los negocios financieros de Alex, sus prácticas comerciales cuestionables, todo estaba ahora al descubierto. Ya no se podía negar. La primera ficha de dominó había caído, y no había forma de detener la reacción en cadena. Pero eso no era todo. Tenía otra carta que jugar. La mujer, la persona que había estado en el centro de todo. Había pasado los últimos días investigando, hablando con la gente, uniendo las piezas. Había aprendido más sobre ella de lo que quería. No era solo una aventura cualquiera, no. Había formado parte de la vida de Alex durante más tiempo del que yo había imaginado, y ahora estaba a punto de convertirse en un peón en mi plan. Me había puesto en contacto con ella con el pretexto de una conversación amistosa. No revelé quién era de inmediato, pero interpreté el papel de alguien comprensivo, alguien que solo intentaba entender lo que había estado pasando. Había sido más abierta de lo que esperaba, y a través de nuestra conversación, aprendí lo profunda que había sido la aventura. Al principio no tenía ni idea de quién era yo, pero cuando solté la bomba de que era la esposa de Alex, el silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Podía oírla luchando por encontrar una explicación, pero no había excusa que pudiera arreglar lo que había ocurrido. Mantuve la conversación breve, pero en ese corto periodo de tiempo, había reunido todo lo que necesitaba. Sabía que Alex me había subestimado, pensaba que podía mantener sus dos mundos separados, pero estaba a punto de hacer que chocaran. No iba a dejar que esta mujer saliera ilesa. No quería vengarme de ella, en realidad no. Era solo otra víctima en este retorcido juego que Alex había jugado. Pero necesitaba que comprendiera las consecuencias de sus actos. Le dije que si alguna vez intentaba ponerse en contacto con Alex de nuevo, si alguna vez intentaba interferir, me aseguraría de que su nombre estuviera vinculado al escándalo que estaba a punto de estallar. No necesitaba saber todos los detalles, pero sabría lo suficiente como para darse cuenta de que no había salida para ella. Con la pieza final en su lugar, esperé. Me recosté, viendo cómo el mundo empezaba a desmoronarse para Alex. Los correos electrónicos, los mensajes de texto, los susurros, todo se unía. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrirle. La primera llamada telefónica llegó, 1 hora más tarde. Era Alex. Su voz era frenética, urgente. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. ¿Por qué se están publicando estas cosas? ¿Quién ha hecho esto? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Quería que sintiera el peso de sus propios actos, que se diera cuenta de que su traición tenía consecuencias mucho más allá de lo que había imaginado. Cuando por fin hablé, mi voz era tranquila. Creo que es hora de que te enfrentes a la verdad, Alex. Has estado mintiendo a todo el mundo, incluyéndome a mí, durante demasiado tiempo. Todo está ahí fuera ahora, no hay vuelta atrás. Podía oírlo forcejeando, el pánico en su voz aumentaba. Pero aún no había terminado. Y en cuanto a tu amiga, dije, dejando que las palabras calaran, tal vez quieras repensar tu relación con ella. ¿Va a formar parte de esto le guste o no? Hubo una larga pausa. Podía oír la sangre corriendo en sus oídos, sentir el miedo apoderándose de él. Y fue entonces cuando supe que había ganado, no por el daño que había causado, sino porque, por primera vez en años, había tomado el control. La situación se había invertido, y Alex no tenía dónde esconderse. La venganza no se trataba solo de hacerle pagar por lo que había hecho, se trataba de recordarme a mí misma que tenía voz, que valía más que las mentiras que me había contado. Y mientras escuchaba sus frenéticos intentos de salvar lo que quedaba de su reputación, supe que este momento, este acto final, no era solo su caída, era mi redención. El silencio que siguió a las frenéticas llamadas de Alex fue ensordecedor. Por fin se había dado cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y casi podía sentir el pánico creciendo en él a cada momento que pasaba. Su voz había temblado, su habitual confianza había desaparecido, reemplazada por la desesperación. Intentaba salvar algo, lo que fuera,
pero podía oír en sus palabras que ya era demasiado tarde. No podía arreglar esto, no podía deshacer el daño que se había hecho. El poder había cambiado, y ya no era yo la que esperaba a que se disculpara. No estaba esperando a que se explicara. Había tomado el control, y las piezas encajaban más rápido de lo que él podía procesar. Podía sentir la satisfacción de saber que Alex nunca volvería a ver su vida de la misma manera. Los cimientos que había construido, su carrera, su estatus, se estaban derrumbando. Y no era por un solo error. Era por su repetido desprecio por los que le rodeaban, los años de manipulación y mentiras que finalmente le habían alcanzado. Había expuesto cuidadosamente cada grieta en su mundo, y ahora se estaban abriendo. Ya no era intocable, ya no era la poderosa figura que una vez fue. La marea había cambiado, y ahora era su turno de experimentar las consecuencias de sus actos. Pero incluso en medio de esta victoria, había una parte de mí que se sentía extrañamente vacía. Había conseguido lo que quería, venganza, justicia, como quieras llamarlo. ¿Pero a qué precio? ¿Qué me había aportado todo esto realmente? Había pasado tanto tiempo concentrada en hacer que Alex lamentara sus decisiones que no me había parado a pensar en lo que vendría después. Ya no había más planes que hacer, ni más movimientos que poner en marcha. Todo estaba hecho, todo estaba expuesto. Y ahora todo lo que quedaba eran las consecuencias. Pensé en la mujer, la que Alex había estado viendo a mis espaldas. Había hecho todo lo posible para que comprendiera el papel que había desempeñado en este embrollo, pero ahora no estaba segura de qué pensar de ella. ¿Era solo un peón, una participante involuntaria en el engaño de Alex? ¿O era tan culpable como él? No tenía las respuestas, pero ya no las necesitaba. Ella tendría que lidiar con las consecuencias tanto como él. Ninguno de los dos saldría ileso. No tardé mucho en darme cuenta de que la destrucción que había puesto en marcha no era solo sobre Alex, también era sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que me había aferrado a este dolor, a esta necesidad de retribución, como una forma de aferrarme a una versión de mí misma que ya no existía. No era la misma persona que había entrado en ese restaurante en nuestro aniversario, que se había marchado en silencio sin decir una palabra. Esa mujer se había ido. La traición la había roto, pero al hacerlo, también había dado a luz a alguien más fuerte, alguien que no necesitaba a Alex para definirse, alguien que no necesitaba su aprobación y su amor para sentirse completa. Pasé los días siguientes en una niebla, viendo cómo Alex intentaba recoger los pedazos de su vida. Pero nada podía detener lo inevitable. Su reputación, antes intocable, estaba en ruinas. Los documentos que había filtrado habían causado suficiente revuelo como para exponer sus negocios deshonestos, y la gente que una vez le había sido leal ahora le daba la espalda. Nunca había imaginado que alguien como yo, la mujer que siempre había estado a su lado, pudiera derribar su imperio. Pero no fue solo el escándalo lo que le hirió, fue darse cuenta de que me había perdido para siempre, y eso era algo que nunca podría arreglar. No volví a ponerme en contacto con él, no lo necesitaba. El silencio entre nosotros era ensordecedor, pero encontré paz en él. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. Ya no me sentía atrapada por los recuerdos, por las mentiras ni por las expectativas que me había impuesto. La casa se sentía diferente, pero no en el mal sentido. Se sentía como mi espacio de nuevo, un lugar donde podía empezar de cero, donde podía empezar a sanar del daño que Alex había causado. Pero el camino hacia la sanación no fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en los que me cuestioné si había hecho lo correcto. ¿Estaba justificado destruir su vida? ¿Había alguna manera de haber obtenido un cierre sin llegar tan lejos? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de castigarlo. Se trataba de recuperar mi vida, de recuperar el control que me había robado. Había sido una participante silenciosa en mi propia vida durante demasiado tiempo, permitiéndole dictar los términos de nuestra relación, permitiéndole dar forma a la narrativa. Pero ahora estaba escribiendo mi propia historia, y eso me hacía sentir empoderada. A medida que pasaban las semanas, empecé a sentirme yo misma de nuevo. Empecé a hacer cosas por mí, cosas que había dejado de lado durante años porque siempre había dado prioridad a Alex y a sus necesidades. Redescubrí viejas aficiones, salí con amigos e incluso hice un viaje espontáneo a la costa, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido la oportunidad. Era liberador tener el control de mi propia felicidad, no depender de la aprobación de otra persona para mi autoestima. Sin embargo, no fue fácil. Hubo días en los que todavía echaba de menos la versión de Alex de la que me había enamorado, el hombre que me había hecho sentir especial y querida. Pero cuanto más dejaba ir la versión idealizada de él,
más fácil me resultaba verlo por quien realmente era. El hombre que había amado nunca fue tan perfecto como lo había imaginado. El hombre en el que había confiado había sido capaz de mucho más engaño del que jamás había imaginado. Nunca volví a ver a Alex después de esa última confrontación. Intentó ponerse en contacto conmigo, intentó explicarse, pero no respondí. Ya no necesitaba sus palabras. Había seguido adelante, y al hacerlo, había encontrado una nueva sensación de paz. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que lo recorría en mis propios términos. En cuanto a Alex, nunca se recuperó del todo de las consecuencias. Perdió su reputación, sus amigos, su carrera, todo lo que una vez había dado por sentado. Pero no podía sentir lástima por él. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Yo, por otro lado, había recuperado mi vida, mi dignidad y mi autoestima. Al final, eso era todo lo que importaba.